Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de política internacional hoy, porque viene una persona que es el licenciado Víctor Villanueva, vicerrector de la Fundación Global, que ya está dentro de un momentito con nosotros. Pero antes, póngame el habitante 8.000 millones del planeta, un dominicanito. Víctor, venga, Víctor. Miren este bebé, 8.000 millones. Hola, mi amor, qué bueno que estás aquí. Ese bebé nació aquí, no es que lo estaban contando y que 1, 2, 3, no es eso. Sino que simbólicamente y por alguna razón en Naciones Unidas dijeron, ese bebé que si yo te lo digo, es el 8.000 millones. Y se nos pegó a nosotros, a República Dominicana. Y yo le voy a decir una cosa. Ya la mamá que está ya la mamá dijo, es una mamá humilde. El bebé se ve muy bien, se llama Damián, nació en la maternidad. Y nos tocó a nosotros, pero de milagro no nació haitianito. Y nos tocará a nosotros también. Que si quiere agua. De milagro no nació un haitianito. Ahí está el bebé que nació en República Dominicana, 8.000 millones, y un haitianito, pues imagínate. Una casa. Ay, sí, que la mamá quiere, presidente, búscalo en el listín, presidente, búscalo en el listín. Y a doña Raquel, que la mamá quiere que le regalen una casa. Es una persona humilde. Así que ahí está, hay que regalársela. Aunque hay que hacer una colecta. Vamos a hacer una colecta entre todos los dominicanos. De la cantidad que usted pueda dar para hacerle la casita a Damián. ¿Qué le parece? Y así, ok. Damián, que Dios te bendiga, tráele suerte a tu familia y a nosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes, don Víctor Villanueva, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí el privilegio siempre. Víctor, tenemos los temas internacionales, como tú sabes que me encanta tratar contigo, porque tú eres un experto en esto. Un curioso. Bueno, entonces, tenemos el G20. Así es. Que es lo último. Tenemos las elecciones de Estados Unidos, que quiero que me des tu opinión, pero tenemos la reunión del G20 que comienza hoy. Pero ayer lunes se reunieron el presidente Biden y Xi Jinping, presidente chino, hicieron una serie de conversaciones, de acuerdos. Kissinger está opinando, por cierto, lo acabo de ver, que el secretario de Estado, ex secretario de Estado Kissinger, está diciendo, bueno que esta reunión, pero quiero que me lo explique, pero que falta mucho, dice Kissinger, claro, para que haya una tranquilidad real en el mundo. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por las elecciones de Estados Unidos o por el G20? Bueno, vamos con las elecciones y así concluimos con lo actual. Exacto. Si ¿Qué pasó con la ola roja? Que se quedó en una onda roja y ahora están acusando a Trump. Se dice que Trump iba a anunciar hoy su candidatura presidencial. Pero bueno, ¿qué pasó? Porque van a ganar, aparentemente van a ganar hasta ahora la Cámara de Representantes, pero el Senado ya lo perdieron. Completamente. Sí. De hecho, bueno, las elecciones de medio término de los Estados Unidos, que es como se define cada 2 años, Estados Unidos se somete a un proceso electoral. En este caso correspondía a las elecciones de medio término porque se renueva la matrícula total del Senado y 1/3 de la Cámara de Representantes. Exacto. Y sobre esta base, totalmente al revés. La Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Sobre esta base, lo que se tiene es definido es unas elecciones que sirven para medir el avance o no, las pertinencias o no de las distintas políticas que la administración actual de la Casa Blanca lleva sobre los Estados Unidos. Y aquí se puede medir como un termómetro de si el gobierno tiene o no aceptación. Los demócratas entran a este escenario con un contexto bastante difuso,
porque la popularidad del presidente Biden es una popularidad muy baja, Sí. En los umbrales del 30%. Sí. Y sobre esto entonces generaba la sensación de haber creado esa ola roja por parte del discurso antagonista, el discurso sectario que siempre ha impulsado Donald Trump, sobre lo cual el Partido Republicano le había dejado riendas sueltas, entendiendo que este señor iba a catalizar los fenómenos en los procesos electorales. Y solamente, Víctor, solamente era la baja popularidad de Biden, era debido a lo de la inflación, fundamentalmente. La inflación y otros elementos. Y otros elementos. O sea, el discurso económico. El discurso económico, pero también está el hecho de la edad del presidente. Exacto, que está con determinadas limitaciones se le notan. evidentes, Sí. confusiones, y ha generado esto también mucha tensión en función al electorado mismo. Sí. Pero resulta que los demócratas demostraron la capacidad quirúrgica que tienen para hacer valer lo que de alguna u otra manera el Grande Mary también le definió a las estrategias políticas de los Estados Unidos, cuando logran recomponer las bases sociales de votación para que entonces genere una determinada tendencia en favor de uno u otro. ¿Qué tú crees que fue fundamentalmente entonces en ese sentido? La cuestión del derecho al aborto funcionó para los demócratas? Sí, ¿Y qué otra esto cosa? consolidó el voto demócrata. Y lo de Trump, el discurso muy agresivo de Trump. Para mí es que ¿tú crees? las exigencias de las sociedades actualmente exigen también transparencia Sí. en términos de liderazgo. Sí. No basta con solo tener un discurso incendiario. En el caso, por ejemplo, de Europa, Sí. tenemos extrema derecha asumiendo el poder, que yo no le diría extrema, sino más bien más centrado en lo que son las concepciones de cada nación, que eso hay que respetarlo. Pero son líderes transparentes. Son líderes que profesan con el ejemplo. Sí. En el caso de Donald Trump no lo es. No se sabe ni sus finanzas, está medio en proceso de investigación. Realmente todo lo que vimos que inició en Mar-a-Lago, que creo que aquí también lo conversamos, Sí, tenía mucho que ver con estos resultados, porque si no se hacía netamente así, obviamente que la marea roja se iba a imponer en las elecciones de los Estados Unidos. O sea, que los demócratas pudieron orquestar. Completamente. Es digno entonces de estudio eso que hicieron los demócratas. Para mí ha sido una jugada maestra. Maestra. Porque cuando ¿Es cierto? inclusive en la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, Exacto. señalé, y el único espacio que lo dije fue aquí precisamente, Sí. que eso obedecía más a una cuestión de orden criollo interno, la política de los Estados Unidos. Sí. Fíjense los resultados, y pasadas los resultados electorales, ¿con quién se reúne Joe Biden? Exactamente. Con el señor nada más y nada menos. Todo pasó, que ya Xi no hay Jinping. problema. Es cierto. Te lo dije. Y uno estaba con los dedos cruzados. No, Dios mío, obviamente. si va a atacar Taiwán. No. Y ya el mismo Biden dijo, él no va a atacar Taiwán. No. Ahora. Es cierto. O sea, Entonces, yo creo que tú estás diciendo algo muy interesante. No, que es hay que cuestión analizar criolla. esa cirugía política que hicieron los demócratas para ganar el Senado, aunque hayan perdido la Cámara de Representantes, pero hasta con pocos votos. Así es, porque Estados Unidos ha demostrado que la política exterior de esta nación está supeditada a las condiciones de favorabilidad política que tenga el incumbente de turno. Sí. Está así ya. definido, y por eso Qué interesante. buscan cohesionar desde afuera con el enemigo común. Una visita tan inamistosa como esta, Sí. la reacción de China, entonces espérate, vamos a unificar el liderazgo sobre quien está en la Casa Blanca. ¿Qué no le, sí. ¿qué no le permitieron a Roosevelt cuando la Segunda Guerra Mundial? Ajá. Repostúlese cuantas veces sea necesario. Que no, exacto, que Porque no se tenemos podía. que aferrarnos a usted, que no vamos a exacto. cambiar el caballo a través a mitad del río. O sea, esa es una lógica que yo siempre he tratado de impregnar, sobre todo en mis alumnos, de que hay que entender siempre la política exterior sobre el punto de vista del posicionamiento de quien esté en la Casa Blanca en ese momento y las pretensiones políticas internas, situacionales que tenga cada presidente. Y Ucrania no jugó ningún papel. Ese apoyo de Estados Unidos
y de los demócratas, porque ya había inconformidad, se manifestaban dentro de los mismos demócratas, un grupo dijo, le escribió una carta, ya no podemos seguir gastando tanto dinero, portando tanto Ucrania, ese papel que Biden ha asumido, porque es Biden, de esa ayuda tan grande, ¿tú crees que jugó también algún papel? Ahora ha tenido sus efectos, porque al final y al cabo no puso en riesgo la estabilidad económica de los Estados Unidos. Es cierto. Y han podido demostrar con veteranía que de manera específica, digamos, no solo quirúrgica, sino laparoscopista prácticamente, en donde interviniendo sutilmente, enviando, dando ayuda, mandando recursos, han podido doblegar y generar una escalada no de victoria por parte de los rusos, y esto entonces ha afianzado, sin lugar a dudas, una agenda interna que se le endosa al presidente Biden, en este caso, y a los demócratas, que hubiese sido también tal vez muy distinto si hubiéramos tenido una motricidad gruesa como la de Donald Trump en la Casa Blanca, lidiando con un escenario como este, que dudo que hubiese fomentado que esto partiera así, porque el propio Donald Trump fue el que más azotó a lo que es la OTAN. Y hubiese evitado el riesgo de la OTAN, tal vez la atención de la OTAN hubiese estado en otro orden que haber estado sumando estados a esa organización. Y por lo tanto, yo entiendo que si Donald Trump estuviera en la Casa Blanca, este conflicto no se hubiese dado. Eso es así. Porque la OTAN no hubiese pretendido expandirse. Más bien, los señalamientos de Trump era que por qué Estados Unidos pone más militares, porque a mí me cuesta más, pongan ustedes también, etcétera, etcétera. Y pongan ustedes a los socios. No, nosotros no vamos a seguir en la OTAN pagando todo eso. Mientras tenía amplias vinculaciones con Vladimir Putin. Bien, entonces, bueno, el caso viene a ser que esa es la situación. Esto finalmente con respecto a Estados Unidos, se supone, ellos han anunciado así como que Trump de que iba hoy desde Mar-a-Lago a anunciar su candidatura. Bueno, yo no creo, pero Biden, ¿tú crees que Biden, porque algún grupo de demócratas con este triunfo que han tenido, vamos a decir el triunfo, porque ha sido un triunfo tener el Senado, todo esto, lo que estás explicando, es un triunfo para Biden, ¿tú crees que va a repostularse? Si Trump se presenta, Biden gana más fácil. Esas son las indicaciones que se están viendo, las proyecciones que se están haciendo en los Estados Unidos. Esto es un elemento inclusive de sorpresa hasta para el propio Donald Trump. Vamos a ver, los demócratas, los republicanos apenas han perdido en el dominio que tenían en el Senado una curul, mientras que los demócratas han ganado una. Ganaron una. Y a la vez tenemos la situación en Georgia que va a segunda vuelta el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Porque ninguno de los candidatos obtuvo el 50 más 1. Entonces, sobre esta base, si ganan los republicanos, quedan empate. Y el desempate lo impone la vicepresidenta de los Estados Unidos, que preside el Senado en los momentos decisivos. Y en caso de que ganan los demócratas, pues entonces tendrían 2 votos ya por encima. Al final y al cabo, al final de cuentas, los republicanos no dominarán el Senado. Todas las iniciativas que ha habido en función a las proyecciones de los republicanos van a ser literalmente catapultadas o digamos enterradas por el Senado, porque sobre esta base, este juego de peso y contrapeso entre poder ejecutivo y legislativo, entonces se subdivide dentro del propio Congreso y el peso y contrapeso se hará entre representantes y Senado, bloqueando iniciativas. Y en este juego entonces los republicanos tendrán poco de cómo demostrarle a sus electorados territorialmente, en sus liderazgos territoriales, que las iniciativas planteadas, propuestas, no han tenido fruto y lo van a ahogar literalmente desde ahí. ¿Tú crees entonces, sencillamente, también terminando, que Trump ha sido perjudicial? Claro que sí. Es que para los republicanos, lo ha sido, porque él no se puso a la altura de su nivel. De su mandato, de su popularidad y sus planteamientos, porque, vamos a ver, esto no es que viene de la nada.
Donald Trump tiene un planteamiento real con respecto al sentimiento genuino de mucha población de los Estados Unidos. Sí, exacto. Entonces, lo que él dice puede sonar tosco, descabellado, puede sonar de distintas formas, pero es una expresión social. Social. Ahora, él debió de darle un nivel filosófico a esa expresión. Él debió ponerse a la altura de lo que él estaba representando es lo más en el probable sentimiento. que no tenga esa formación para eso. Tiene otra óptica. Tiene otra óptica, la del comerciante. Sí, yo insisto que no he visto en la historia y he estudiado y he revisado, sobre todo en nuestra región, nuestro continente americano. No ha habido un empresario metido a la política que haya salido exitoso de la presidencia. No ha habido. Revíselo, Piñeira, busque y realmente han habido muchos casos porque es una óptica conceptual con respecto a lo sociológico, las ciencias políticas, hasta lo antropológico que inciden en la toma de decisiones. Entonces, esa visión holística no se tiene en la unidimensionalidad de los negocios. Entonces, desde este caso, Donald Trump, entiendo que ha agotado su ciclo, tendrá que responder muchas cosas que también los republicanos no se la van a jugar, de albergar la esperanza a un candidato que tiene procesos judiciales abiertos, y por eso sale a flote quien obtiene la senaduría de la Florida, el gobernador, perdón, y que desde aquí DeSantis lo que hace es ponerse en la palestra. Exacto. En las proyecciones iniciales aparece con 14 y hasta 20 puntos, algunas mediciones por encima de Donald Trump. Y esto ha llevado que el propio Donald Trump lo tipifique de ingrato, de que no tenía nada, de que vino donde me implorando. Lo satanizó ya. Entonces, que es otro error político, de que tú le estás dando entonces una categoría que este señor hubiese pagado para haberla conseguido, y en este caso se vuelve entonces la regresión hacia que entonces, si los republicanos aparecen con un elemento novedoso, innovador, con una revelación política en cuanto a figura específica para el proceso electoral presidencial, pues entonces ahí tendremos que ver cuál será el comportamiento de los demócratas, si el presidente Biden podrá o no garantizar la Casa Blanca con eso. De mi parte lo dudaría. Ya hay muchas cuestiones, índole personales, de la salud del presidente Biden, que yo entiendo que tendrán que verse desde otra óptica. Insisto, si es Trump el candidato, Biden gana seguro. Por lo tanto, los demócratas van a jugar con Joe Biden. Si no es Trump el candidato, pues los demócratas tendrán serios problemas. Porque no hay liderazgo por ahora que se vislumbre. Bueno, vámonos para el G20, que comienza hoy el G20. Son tantas preguntas y tantas cosas que tengo que yo no sé ni por dónde voy a empezar. Fíjate, sencillamente se reúnen Xi Jinping ayer y el presidente Biden en un tono hasta amistoso, vamos a decir. Yo estaba leyendo viendo CNN que decían, no todo es color de rosa, pero no a la Guerra Fría, no Taiwán, no, eso es el mismo Biden. China no va a atacar a Taiwán, y se dan la mano, se conocían de antes, entonces. Sin embargo, dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la rivalidad entre Estados Unidos y China, esto es el Washington Post, del 12 de noviembre, la rivalidad entre Estados Unidos y China corre el riesgo de fragmentar la economía mundial, advierte la jefa del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay dos declaraciones, una por un lado de días atrás, en donde el jefe del Pentágono, nada más y nada menos, que plantea que Rusia, tenemos problemas con Rusia, es una amenaza, dice Lloyd Austin, el secretario de Defensa, pero China es nuestro principal desafío. Ese es el secretario de Defensa en un documento. China, ellos le ponen, que eso me acuerdo del tablero mundial.
de Brzezinski, sí, que sí, ahí sí, está, él Está hace claro todas las ahí. cosas y dice, pero China es Brzezinski en el tablero mundial. Es el gran desafío de Estados Unidos. Entonces, a todo esto, Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, da unas declaraciones que para mí dice Lavrov. Esto lo dice en julio. La OTAN, cuando dice OTAN en Estados Unidos, exige una dependencia, no solo de la región euroatlántica, sino de toda Asia-Pacífico, y China se opone a estas ambiciones neocoloniales. ¿Va a haber esta división en dos bloques? ¿Por ahí es que se perfila todo esto? Tiene, sin lugar a dudas, la hegemonía mundial va en la multipolaridad. Y esto implicará lo que es la creación de bloques. Lo que hay que ver es que las tendencias de cada bloque no se van a solapar entre uno y otro. Habrá bloques financieros, bloques comercial, bloques industriales, bloques ideológicos. Y sobre estas bases, entonces, cada uno tendrá que coexistir. Donde haya coincidencia, dos bloques que sean comerciales, por ejemplo, ahí habrá antagonismo. Pero en el caso de China, no le interesa netamente entrar en la dimensión financiera internacional. A China le interesa es la producción, lo industrial y lo comercial. A los Estados Unidos hace tiempo, sobre todo con lo que, como ya atravesaron la revolución industrial y fue encabezada por e Inglaterra, ya la dimensión financiera es el interés específico de ellos. En términos militares y geopolíticos, Estados Unidos es el que impregna ideología, es el que impregna dominios tácticos de los principales estrechos a escala internacional para el dominio del comercio internacional, para el tema del abastecimiento de petróleo y no utilizar sus reservas, etcétera, etcétera. Entonces, como lo energético va relativizándose, como en lo militar Estados Unidos es indiscutible. O sea, tú sumas todos los países que tienen portaaviones en el mundo, incluyendo China, y no dan un tercio de lo que tiene Estados Unidos disponible. Entonces, la capacidad de distribución de su propio ejército a escala planetaria no la tiene nadie. Entonces, eso para China, construir un portaaviones le cuesta 8, 11 años, si son exitosos en la producción, 1. Y entonces, en este caso, en lo que ellos podrán construir, ya Estados Unidos está sacando nuevas versiones más ágiles, más rápidas, mejor equipados cada vez. Y por lo tanto, en lo militar no son las pretensiones chinas. China lo que quiere es abastecerse en materia prima. El interés de China al tener el bloque industrial es el acceso a las materias primas. Y eso lo ha expandido a escala global también. En África, por ejemplo, ellos succionan todo lo que encuentran. En América sacan minerales y de hecho alquilan y compran terreno para la producción de productos agrícolas y consumirlo en su propia nación. Es decir, que en este caso cada quien tiene intereses que no son antagónicos entre sí. Lo que tendrán que verse es cómo van a hacer coexistir estos intereses entre uno y otro, porque en todo esto habrá que ver cómo Estados Unidos entonces rediseña la arquitectura internacional desde lo geopolítico para seguir continuando y haber pasado del siglo XX al siglo XXI y que se consume hasta el siglo XXII, ellos ser la potencia dominante de este siglo. Porque estas inestabilidades entre Rusia, China y Estados Unidos es una recomposición por el liderazgo dominante de lo que es una potencia para cada siglo. Insisto, el siglo XX Estados Unidos, el XIX Inglaterra y así hacia atrás el Imperio Otomano, en fin, tú tienes cada siglo matizado, dominado por una potencia. En el caso del siglo XXI hacia el siglo XXII se está redefiniendo quiénes serán. La concepción de Putin ha sido la zona euroasiática en bloque para poder enfrentar lo que significa Estados Unidos
según la capacidad que tiene el continente euroasiático para producir bienes y servicios y el impacto financiero a escala global. Por eso también China sustenta esta teoría e impulsa lo que es la ruta de la seda. Entonces, pero desde el G7 y sobre todo en su última reunión, se consolida la vertiente de que no, vamos entonces a darle respuesta a eso sobre la base de deslocalizar la producción industrial a escala planetaria. Ya no vamos entonces a utilizar la creación de bloques comerciales como pretendía Obama con la zona asiática, de un tratado de libre comercio con Asia, para desde ahí entonces sustituir el significado de importación que tenía China en las cuotas industriales de los Estados Unidos. Y prefirieron entonces concebir lo que ahora se va poniendo de boga a razón de esto, el nearshoring, donde vamos a construir desde cerca. De cerca, República Dominicana, que nos queda cerca. Entonces, localizamos producción aquí de componentes específicos, en lugar de comprarlo todo, el todo ya hecho, y ensamblamos entonces en nuestras propias economías. Entonces, ese es el debate con el que las potencias abrieron este siglo, y que en este antagonismo de quién será dominante, o el mundo quedará con el predominio de los Estados Unidos, o el mundo irá hacia una consolidación de la multipolaridad, teniendo como hegemón, aún sea más matizado, a los propios Estados Unidos por la capacidad militar y financiera. Pero entonces cuando se nos plantea que un mundo multipolar, pero la forma en que se están manifestando para esto son formas ya que se acercan a la confrontación, o sea, acercan, ¿tú crees que por más que se presenten las palabras y las cosas, no se va a llegar a la confrontación? Justamente en estos momentos. Cuando Biden dijo ahora, no hay guerra fría, ahora dijo, ayer. Justamente en estos momentos se está desarrollando un encuentro en Turquía entre rusos y estadounidenses para tener conversaciones sobre temas nucleares. Yo dudo que, vamos a ver, las experiencias de las guerras mundiales han definido muchas cosas. Ucrania precisamente fue un territorio utilizado para el consenso de las grandes potencias dominantes de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, dudo que en una escalada militar de guerra entre potencias sea conveniente para el liderazgo de sus países. Putin ha tenido que sacar una ley que amenaza a despojar la nacionalidad a que critique al ejército. Xi Jinping tiene el escenario de que necesita que la economía china crezca, porque ya lleva tiempo en reveses. Y hay grandes multinacionales chinas que están en serios problemas de liquidez, que pueden acarrear a hacer sucumbir la economía china. Por eso él va tranquilito y bastante posadito frente a Biden, porque necesita la cohesión. Rusia no le va a dar capacidad de compra, mucho menos con tantas sanciones. Y eso va a... Yo tengo aquí la posibilidad, hay un tema que a mí se me quede, que es la de los semiconductores y los chips. Sí, eso está igual. Eso está también en medio de toda esta discusión. Pero lo que me llama la atención es esto. El New York Times, máximo general de Estados Unidos, insta a la diplomacia en Ucrania, mientras los asesores de Biden se resisten. O sea, ha surgido un desacuerdo en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos sobre si presionar a Ucrania para que busque un fin diplomático a su guerra con Rusia, y el principal general de Estados Unidos instó a negociar, mientras que otros asesores del presidente Biden argumentaron
que es demasiado pronto. Esto salió apenas hace 5 días. Sí, o sea, eso está ahí. Hay otro, el Washington Post, este es el New York Times. Sí. Washington Post, Estados Unidos pide en privado a Ucrania que demuestre que está abierta a negociar. Entonces, hay esta corriente de que le están diciendo a Ucrania, mira, bájate y Sí. vamos a ver si arreglamos este paquete. Claro. ¿Sí? Es que la negociación, vamos a ver, para Occidente ya está demostrado que el ejército ruso tiene serios problemas. Sí. Putin no ha demostrado veteranía, ni capacidad, ni tecnología para librar un proceso más allá de amenazar nuclearmente. Así. Entonces, eso es un revés. Ya en lo que es el problema para Putin en términos reputacionales, en táctica militar, de lo que se supone que es Rusia, es que no ha logrado evidenciar no solo el tema del avasallamiento militar o la imposición militar, sino que la agenda posterior, si Sí. tú me estás endosando territorio, tú tienes que desarrollar una agenda de vinculación social, de respeto a la sociedad, y lo que sea significado, sea propaganda o no, porque al final uno no puede ver ni legitimar nada, pero lo que se evidencia en muchos escenarios es avasallamiento de poblaciones, Sí. donde quiera que han estado los rusos o donde se ha significado enfrentamiento entre ambas partes. Ahora, planteado esa realidad que ve al ejército ruso en cierta incapacidad, los Estados Unidos, ¿qué busca más? Humillar hasta el extremo a Putin no tiene necesidad, porque es un presidente que no juega, que habla en serio, que tiene fuerza. O sea, lo evidenciado ahí no son todos sus músculos, él ha evidenciado falta de tecnología y falta de táctica sobre el proceso militar, pero tiene capacidad de destrucción y daño. Entonces, no es necesario que llevar a Rusia a un escenario de que esa sea su otra opción inmediata. Entonces, negociar, tratar las cosas es el gran paso, pero que a la vez sustentaría ese planteamiento en que es un reconocimiento implícito de que se equivocaron al llevar a Ucrania a la OTAN. Sí. Se equivocaron. Sí, sí. Transgredieron los acuerdos, los tratados que Putin había respetado. Así mismo. Entonces, sobre esa base, ahí yo creo que es un acto de reconocimiento y por eso entiendo que cede Putin a que hayan conversaciones en términos nucleares ahora mismo en Turquía. Sí, sí. Porque, bueno, tú me estás reconociendo esto, pues entonces vamos a conversar sobre lo que más preocupa. Lo que me preocupa, yo creo que es así, o sea, yo entiendo lo que está planteando y pudiese ser que el hecho de que es un altísimo militar de Estados Unidos, claro, el que está planteando que Ucrania se vaya a las negociaciones. Dice que es el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. Sí. Ha argumentado en reuniones internas que los ucranianos han logrado todo lo que podían esperar razonablemente en el campo de batalla antes de que llegue el invierno. Correcto. Por lo que deberían tratar de consolidar sus ganancias en la mesa de negociación, según funcionarios informados sobre las discusiones. Eso es el New York Times del 10 de noviembre. Y el hecho de que esto ya es más, el 5 de noviembre ya en los Estados Unidos le había pedido funcionarios en privado a Ucrania que demostrara, que no era diciéndole ve a negociar, pero que tuvieron un gesto de que estaría dispuesta a negociar. Pero justamente hoy estoy leyendo que Rusia sale de Kherson. Sí. Ellos lo han puesto como que es un triunfo de Ucrania, Sí. ¿verdad? Pero es la retirada de Rusia al otro margen del río. Exactamente. Son ellos que se han retirado. Exacto. Toda la prensa que está a favor de Ucrania, toda la prensa occidental, todo es ahí se ha armado una victoria. Una victoria de Ucrania, de nadie, si Rusia se retiró, pero que Ucrania va ahora para Crimea, a liberar a Crimea. Yo no actuaría ahí.
porque Leí en un Sí. periódico español, dicho sea de paso, fue sí, que lo sí, leí. sí. Y me llamó la atención. es un error. Vamos a ver, aquí lo que hay que centrarse es en que el invierno es implacable. Implacable. Y, El general invierno. No es solo, claro, pregúntale a Napoleón. A Napoleón, Entonces, así es. la cuestión está en que toda Europa, y no solo Ucrania, toda Europa está expensa Así actualmente. es. Me decía un amigo anoche, español, tiene una casa, una buena casa en España, que su vecino de al lado, que es un docente de una universidad, el salario completo no le dará Ay. para pagar la tarifa de Ay, electricidad ay, ay, mensual. ay, 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 Su ay. salario de profesor, De profesor. que es de buen nivel en una universidad, no le va a alcanzar para pagar. Entonces, lo que se va a dramatizar Así en es. este invierno Así es. depende de todo esto. Y yo entiendo que el general está viendo más allá de la curva. Sí. Porque ya, perfecto, denle la retirada, garanticen las cosas. Ya es un escenario para conversar, hablen, acuerden, vayan a lo racional. sí. Porque en lo táctico no es verdad que la población ucraniana que aún está en Ay, territorio Dios mío. podrá sobrevivir a esto. A esto, ¿eh? O sea, eso será, Están bombardeando Kiev, oye. pero claro. Hoy Rusia está bombardeando Kiev. Entonces ya ese será un escenario donde Putin podrá avasallar aún más y es como una especie de retirada para después venir con otra contraofensiva. Así Y mismo. eso es un juego que al final no va a beneficiar a ninguna de las partes. A ninguna de las partes. No lo va a beneficiar. Bueno, entonces tú crees que pudiese ser que ese llamado de los del militar, de altos militares, funcionarios altos, o sea, en los puestos de Ucrania, vamos a negociar, ponte en eso. Y a lo mejor a lo mejor Biden le dijo a China, Xi, Claro que dile a los rusos Claro que sí. tiene que parar. ¿Tú crees Claro que que sí. pudo No, haber claro, sucedido es que eso? eso no pasa desapercibido un encuentro de dos líderes como eso. Es un punto de agenda. De agenda. Aunque no esté oficializada, aunque no se no diga. lo pongan, es un punto, claro que sí. Obviamente, todo el orden internacional está supeditado a esa situación. Entonces, finalmente, Víctor, el mundo se va a dividir no en dos bloques, No. multipolar. Es Así lo que es. tú entiendes. No, y es un planteamiento de mucho ¿Y tú crees que es tratadista. preferible que en lugar de que sea, en esto, no sé, que no dicen que 2 minutos, que sean dos bloques, que sean multipolar? ¿Es preferible? Lo preferible es donde haya un mundo justo y con estabilidad y paz. Ay, sí. Eso es lo preferible. Que el ego, la ambición de medida del hombre diga en el ego multipolar. Pues multipolar no importa. Si eso no estabiliza, que sea multipolar. Pero lo que necesita la humanidad es que aprendamos de lo que ha pasado en las generaciones anteriores. Y la responsabilidad que tiene la generación actual es la de preservar un mundo justo para las generaciones que vienen. Porque si no, ¿qué sentido tiene haber traspasado Ay, sí. los umbrales de tantas guerras, Ay, tantas sí. muertes, tanto pago sí. con hambre, con vergüenza, con desasosiego? O sea, al final y al cabo, ¿para qué? Entonces, nosotros necesitamos que haya equidad, justicia, que los verdaderos valores y principios de la humanidad estén sustentados ahí. Un día yo quiero que hablemos de Latinoamérica, de nosotros. Uf. Ay, 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 ay. Eso es un punto. Ay, 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 ay. Es un punto extraordinario. Se nos queda el me G20, deprime. pero al final y al cabo es un encuentro, imagínense, el 90% del capital del Producto Interno Bruto Mundial Está ahí. significa el G20, El G20. el 80% del comercio internacional, el 85% de las inversiones internacionales, lo que es el 66% de la población mundial, está reunido ahora en Indonesia y por lo tanto aquí se definen los efectos financieros globales. Sí. Pero ¿quién diseña quién diseña la finanza global? El G7. ¿Dónde se ejecutan? El G20. Sí. ¿Y quiénes decimos, sí señor, vamos buscando y cogemos prestado?
nosotros. El resto. Ay, cogemos prestado. El G60, 160. Ay, yo no sé, yo a veces pienso que nuestras clases dirigenciales, yo no sé, Sí, que nos falta, yo no sé. no, es poco tiempo, aunque suene así drástico. 1916 está ahí atrás. Para lo que es la historia de la humanidad, nos quedará todavía 100 años más de aprender lo que pasó en el siglo XIX. Ay, no, 100 años esta más. miseria, eso, Sí, esta desigualdad en América no, Latina. Brutal. Ay, 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 Brutal. Es un modelo instaurado. ay, 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 ay. Y gobierno van y gobierno vienen. No, y no es lo esa mismo. miseria. Porque los que dominan el sistema productivo continúan. No Ay, importa las sí, tendencias que Dios lleguen. mío. Bueno, Víctor, muchas gracias. Siempre, Como siempre. Pero vamos a tener ese tema también. No, claro. A ustedes muchísimas gracias. Recuérdense, mire, tenemos a Plaza Lama como siempre, pendiente de todo lo que le está ofreciendo Plaza Lama con el Black Friday, etcétera. Pero Óptico Oviedo también estamos en Black Friday, así como lo oyes. Acércate a tu óptica, mírela ahí. Oviedo, más cercana, y llévate tus cristales antirreflejo más montura por tan solo 1,199 pesitos. Aprovecha y trae toda la familia para que disfruten de los buenos precios que solo tu Óptico Oviedo te ofrecerá este viernes 18, sábado 19 y el domingo también, sábado 19 de noviembre y el domingo. Seguimos con esta gran oferta en Sanvil nivel acuario, es decir, viernes, sábado y domingo en Sanvil. Ciertas condiciones aplican. Black Friday en Óptico Oviedo, tu marca país, marca Café Santo Domingo y tu marca país también, los productos Rica. Muchísimas gracias. Hasta mañana.